estamos? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, chiquillos. Me alegro por ustedes. Un lindo domingo, che, muy soleado, hermoso. Por este lado de la tribuna. Bueno, hoy vamos a seguir con un teórico de óptica, el óptica 3, digamos el teórico 3. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del fenómeno de refracción. Y enunciaremos las leyes de la refracción. Y si nos da tiempito y todo más o menos funciona rápido, podemos llegar a ver lo que es ángulo límite. Y con esto terminaríamos este teórico para hacerlo corto, porque sé que no les gusta estar mucho tiempo frente a la pantalla viendo teóricos. Bueno, la refracción es un fenómeno bastante común, especialmente cuando solimos ir a las piscinas, a las piletas, y vemos a una persona metida en el agua y vemos como que está quebrada, ¿no? Como que las piernas se les han quebrado, así no están derechitos, viéndolo desde afuera la persona. Eso lo podemos comprobar también poniendo un lapicero, una lapicera en un vaso de agua, y vamos a ver que el fenómeno que ocurre es como que nuestra vista detecta que hay un cambio en la dirección de la luz. O sea, si la luz incide, hay un cambio en la dirección. Vamos a hacer con dos figuras, en vez de seguir paralela a sí mismo, hay un cambio de la dirección. A este fenómeno se lo conoce como refracción. Bien, si nosotros imaginamos una superficie así, que divide dos medios, llamémosle el medio 1 a este, que lo podemos considerar como el medio incidente, en este caso, de donde proviene el rayo, y este el medio 2, como el medio de refracción, o donde va a estar el luz. Bueno, sobre ese medio vamos a hacer lo que siempre hicimos en la reflexión, es decir, trazar una recta imaginaria acá que se llama normal. Entonces vamos a considerar un rayo de los que inciden en la superficie. Ese es el rayo incidente. Y acá puede ocurrir que, como se desvía, vamos a suponer que en este caso ese sería el rayo refractado. R. También podría ocurrir que se abra más. Eso va a depender enseguida de lo que se conoce como índice de reflexión. Vamos a definir a este ángulo como ángulo de incidencia, que ya lo sabíamos, y este como ángulo de refracción, ahora no de reflexión. Bien, las dos leyes de la refracción dicen que tanto el rayo incidente, la normal, como el rayo refractado pertenecen al mismo plano. De hecho, los he podido dibujar en el plano del pizarrón. Y la segunda ley se llama ley de Snell, que no quiero equivocarme en escribirlo porque es un nombre medio raro. Ley de Snell con doble L, así. Que la pregunta que se hizo es que ¿por qué se desvía la dirección? Evidentemente la velocidad de la luz en un medio es distinto al otro, porque si no, no tuviese... es lo que justificaría de alguna manera el cambio de dirección, lo justificaría el cambio de velocidad. Bueno, Snell dijo que el índice de refracción del medio incidente, le vamos a llamar NI, o N1 si quieren, por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción 2 por el seno del índice de refracción. Esto, si quieren, para los términos nuestros lo voy a poner como N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2. Bien. Esto es lo que se conoce como ley de Young, en cualquier libro de secundario lo aparece. ¿Qué es lo que es N? N es lo que se conoce como índice de refracción. El índice de refracción, saben que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, ¿eh? Entonces se define el índice de refracción de un medio cualquiera, A, como la velocidad de la luz en el vacío, que recuerden que la simbolizábamos con C, sobre la velocidad de la luz en ese medio. Bien, así se define en lo que se conoce como índice de refracción absoluto de un medio. Bien, ahora nosotros nos vamos a preguntar, es decir, los índices de refracción jamás podrían ser 0, y algo, porque si fuesen 0, y algo, significaría que este número es más grande que esto y nada es más rápido que la luz. O sea, siempre los índices de refracción van a ser 1, y algo. El del aire, por ejemplo, que es 1,007 por ahí, se lo considera igual al del vacío. Es decir, que podemos considerar que la luz en el aire se mueve a la misma velocidad que en el vacío. O sea, para darles un par de valores, que es el índice de refracción del
del agua generalmente es 1,33, el del vidrio suele andar entre 1,5 y 1,6, 1,7 por ahí. O sea, en el diamante distinto, o sea que el índice de refracción termina siendo una propiedad intensiva de cada sustancia, ¿eh? Que viene a ser a qué velocidad la luz viaja por ahí. Por otra parte, vamos a considerar nosotros que la luz que estudiamos es monocromática, es decir, que no va a cambiar su frecuencia. Como no cambia su frecuencia, podemos decir que la velocidad, recuerden que era la longitud de onda por la frecuencia. Si esto va a ser constante, significa que la velocidad en un medio 1, esa va a ser una constante para la luz como monocromática, va a depender exclusivamente de su longitud de onda. Es decir, que si hay cambios en la velocidad, implica que hay cambios en la longitud de onda. Entonces, basándonos en esta, la voy a volver a copiar allá arriba, para que tengan una ideita y un machetito de fórmulas con respecto a la ley de Snell. Vamos a colocar que el N1 sería, ¿no es cierto?, que es este medio de acá, ¿me explico? Es, en este caso, al seno, lo vamos a dividir por N2 ahí, como, esto lo traje dividiendo, el seno, entonces el seno del θ 2 es al seno de θ 1. Pero recuerden que el N1, por un lado el N1 sería C sobre la velocidad 1 y el N2 sería C sobre la velocidad 2. Es decir que si acomodo esto, se simplifica, me quedaría velocidad 2 sobre velocidad 1. Es decir que esto mismo lo podría escribir entonces como la velocidad 2 en el medio 2 sobre la velocidad en el medio 1. Y a su vez la velocidad es la frecuencia, o sea que la velocidad 2 la podría escribir como F por el lambda 2 y la B1 como F por el lambda 1. Como la frecuencia es la misma, porque estamos considerando luces monocromáticas, entonces la longitud de onda 2 es la longitud de onda como B2 es a B1. Entonces acá podría poner directamente longitud de onda 2 sobre longitud de onda 1. De hecho, la ley de Snell, si uno lo busca en libros más o menos serios, él la enunció de esta forma, es decir, que invirtiendo estos términos acá, él dijo que el seno del ángulo de incidencia es al seno del ángulo de refracción, como la velocidad de la luz en el medio incidente es a la velocidad de la luz en el medio refractado, como la longitud de onda en el medio incidente, estoy dando vuelta chicos, ven, dice 1, 1, 1, lo estoy poniendo al revés acá, como la longitud de onda en el medio incidente es a la longitud de onda en el medio refractado. Le vamos a poner R acá e I ahí para que no se me ponga la historia muy grande. Y a su vez esto tendría que invertirlo, o sea, acá me quedaría el índice 2 sobre el índice 1. Bien. De acá surge algo muy interesante que es el índice de refracción de un medio respecto del otro. Eso se conoce como índice de refracción relativa. Es decir, esto lo puedo escribir como el N2 sobre el N1, lo puedo escribir como el índice de refracción del medio 2 respecto del medio 1, que es lo que se conoce como índice de refracción relativo. Generalmente si es relativo se considera, el absoluto sería cuando es relativo siempre a la velocidad de la luz en el vacío. Bien, ¿qué consecuencias trae esto? Miren, una consecuencia importante de esto es que, como dijimos hace un rato, si yo me imagino entonces un rayo incidente, acá vamos a ponerlo, un rayo incidente, esta es la normal, un rayo incidente, supongamos que esto sea el aire, o sea nuestro medio es el aire, cuyo índice es 1, ese sería el ángulo de incidencia, θ 1, y esto supongamos que es agua, donde el índice del agua es 1,33. O sea, lo que va a hacer el rayo es acercarse a la normal. O sea, esto se dice en la jerga, que cuando la luz proviene de un menos refringente y pasa a un medio más refringente, el rayo tiende a acercarse a la normal. Es decir, que este ángulo va a ser más pequeño que ese.
En cambio, cuando sucede al revés, si la luz hubiese sido por el principio de reversibilidad de los rayos, o sea, si yo considero que sale la luz desde el agua, de un medio más refringente, y sale a uno menos refringente como el aire, la velocidad, el ángulo de refracción en ese caso tiende a alejarse de la normal. Entonces, cuando pasa de un ángulo de menor refringencia a un medio de mayor refringencia, se acerca a la normal el rayo de luz. Y por el contrario, cuando pasa de un medio más refringente hacia otro menos refringente, por ejemplo agua-aire, tiende a alejarse de la normal. ¿Bien hasta ahí? Bueno, espero que vamos bien. Con respecto a lo que se conoce como ángulo límite o reflexión interna total, vamos a suponer lo siguiente, miren. La vida es así. Vamos a suponer que vamos a hacer bien grande para que les quede bonita la vida, el ángulo límite. Vamos a suponer que acá está la normal, por supuesto, y que nosotros tenemos agua en este medio, agua, y acá tenemos aire. Entonces nosotros hacemos incidir la luz, vamos a hacerla incidir ahí. Esto es lo que se conoce, en este caso va a ser el ángulo de incidencia, bien, y esto va a tener el índice de refracción del agua en este caso. Como pasa el agua al aire y el aire es menor, tiende a alejarse de la normal. ¿Bien? ¿Me explico? Entonces ahí tendríamos nosotros lo que es el ángulo de refracción en el caso del aire. Recuerden que el n del aire lo vamos a considerar igual a 1. Bien. Si nosotros imaginamos, quisiera tener un fibrocito más chiquito, si nosotros imaginamos empezar a correr esto, ¿ven? Si yo me alejo un poquito, o sea, si inclino el rayo incidente un cierto ángulo hasta ahí, que le voy a llamar alfa, va a llegar un momento de que esta luz se va a reflejar solo en la superficie. Y si supero ese ángulo, o sea, supongamos que yo, con otro color lo voy a hacer, pero supongamos que yo supero ese ángulo, si supero ese ángulo, vamos a hacer punteadito ahí, supongamos que lo supero un poquitito más con un diferencial del angulito ahí chiquitito, lo que sucedería es que la luz se reflejaría internamente. Eso es lo que el fenómeno se conoce como reflexión interna total, que es lo que justifica la fibra óptica y todo eso, o sea que la luz no sale del cablecito este donde nos están matando la cosa. Bueno, este ángulo es lo que se conoce como ángulo límite. O sea, el ángulo límite para que se produzca la reflexión, ¿por qué reflexión? Porque vuelve al mismo medio la luz, interna, total. Se puede calcular ese ángulo límite considerando la ley de Snell justamente. Es decir, cuando yo aplico la ley de Snell, cuando estoy en el ángulo límite acá, ¿ven? El ángulo de refracción sería 90 grados. Es decir, que yo diría que el n del aire en este caso, por el seno de 90 grados, tendría que ser igual al n del agua por el seno de ese ángulo límite, porque ese ángulo límite se va a dar cuando esto sea de 90 grados. Como el seno de 90 vale 1 y el del aire vale 1, para el caso aire-agua, el ángulo de incidencia sería entonces que 1 sería igual al n del agua, en este caso del medio, por el seno del ángulo límite, y si espejo el ángulo límite ahí me quedaría arcoseno de 1 sobre el índice de refracción, en este caso del agua. Para generalizar esto un poquito, porque esta fórmula es solo válida cuando el medio de refracción es el aire. Si el medio por el que sale es aire, tendríamos esta formulita. Ahora bien, podemos considerar que esto es vidrio, que tiene un índice de refracción, y que esto es agua. Entonces la ley general para cualquier ángulo límite con dos medios distintos sería que el ángulo límite va a ser igual entonces al arcoseno, ¿me explico?, de el índice de refracción del medio refractado, o sea, el menor de ellos, recuérdenlo como menor, sobre el índice de refracción del medio incidente. Ya ahí tendríamos más o menos la fórmula general. En el caso de que el medio donde se vaya a refractar es aire, esto vale 1, por eso nos quedaría esa fórmula. En el caso aire-agua me queda 1 sobre el índice del agua. Bueno,
Con esto es como se justifica más o menos el ángulo límite y el fenómeno en óptica tan famoso y tan aplicado que son las fibras ópticas y todas estas cosas raras que andan dando vuelta tecnológicamente. Bueno chicos, espero que les haya servido, no les corto el pizarrón para que lo vean y nos vemos en la próxima, gracias.